Hola, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy les quiero platicar un libro que terminé esta semana. Ya me tomé el tiempo de volver a poner el micrófono para que se escuche claramente la voz y de preparar un poquito más esto, porque el último video, a pesar de que fue un video muy honesto y la verdad salió de una manera muy natural todo lo que quería platicarles, pues me di cuenta que se escuchaba muy mal el audio y pues ya no pude, ya no pude hacer nada, ¿no? Dije, no quiero arruinar lo que ya expliqué y lo que ya saqué, pero pues la verdad sí es mucho mejor cuando tenemos más claridad con el audio. Bueno, les cuento, este libro es de una escritora cubana. Su nombre es Elaine Vilar Madruga. El libro se llama El cielo de la selva. Y quiero empezar para platicarles sobre este libro, que les voy a hacer como un resumen un poquito más conciso, rápido, de pie a pa. Les voy a contar el final, entonces prepárense para spoilers. Pero ya no pienso dividirlo como en capítulos y todo eso, ¿no? Porque siento que se hace como muy larga la espera de saber qué es lo que pasa con esta historia. Y les cuento, se trata de una mujer, bueno, inicia la historia con una mujer que tiene que huir de su poblado, del lugar donde vive, que es un poblado que está pasando por una etapa de mucha violencia y hay como tipo guerrilleros. Entonces ella opta por meterse en la selva. Estamos hablando de un lugar donde hay toda esta vasta naturaleza, esta selva grandísima, esta vegetación, pero esta vegetación, al igual que como es un abrigo, o sea, sirve como un abrigo contra lo que desees protegerte, también puede llegar a ser como una boca, ¿no? Una boca del lobo que te devora. Entonces, vemos a esta mujer que decide huir a la selva, dice, estoy harta de esta violencia, me llevo a mis hijas y se mete a la selva con sus dos niñas. Esta señora, eventualmente, después de pasar mucho tiempo en la selva, ella dice que realmente pierde la noción del tiempo. Pues imagínense estar caminando y caminando y estar viendo lo mismo, ¿no? O sea, la cantidad de vegetación y los árboles y todo es totalmente similar, entonces no tienes la idea realmente de si ya saliste, si estás avanzando, si estás en círculos, etcétera. Entonces llega un punto en que la selva se abre y le permite a ella ver una hacienda o una casa abandonada y esta mujer pues de cierta manera llega a esa hacienda y se da cuenta que está vacía, que los ocupantes anteriores pues ya no están y empieza a cazar las ratas que hay en la casa para poder alimentar a sus hijas. Ya tiene dos pequeñas, una de ellas se llama Santa y la otra se llama Ananda. Bueno, esta señora nos platicaba cómo poco a poco está en la selva y se da cuenta que la selva, o sea, empieza a adquirir una, una esencia de un ser místico, de un dios para ella, de una diosa para ella, porque empieza a hacer un ir y venir de peticiones y de regalos, ¿no? Ella empieza a desear en su corazón, dice, ay, ojalá tuviera una gallina, ¿no? Para poder alimentar a mis niñas. Y un día la selva, o sea, ella amanece y se da cuenta que hay una gallina. Entonces empieza a recibir estos pequeños regalos, pero también se da cuenta que la selva también puede traer cosas malas. En ocasiones llegan personas, hombres o personas que van de paso y llegan y vienen con todos estos retratos de violencia, ¿no? Vienen heridos, vienen huyendo, vienen violentos. Entonces es un vaivén de lo que entra y sale de la selva. Pasa el tiempo, esta señora tiene la oportunidad de conocer a otra mujer que le dicen la chola. Esta mujer que llega es una mujer que viene de alguna otra población y le dice, bueno, tú estás aquí en la selva y no te das cuenta que la selva siempre te va a pedir un precio, ¿no? Y empieza a platicarle un poquito de esto, donde dice que la selva siempre todo lo que da te lo cobra. Entonces de ahí viene esta parte que les digo como el darle a la selva la representación de una diosa, de un concepto en el que tú veneras, pero a la vez
respetas este ser y todo lo que representa la selva. Y bueno, al final les daré como un poquito como lo que yo analicé, ¿no? Bueno, entonces esta mujer le explica que es el ir y venir de las cosas que la selva te regala, tú tienes que pagar un precio. Y le comenta que pues lo que la selva pide es sangre, ¿no? La selva quiere sangre y por eso se alimenta de las vidas de las personas que viven alrededor de ella o que entran en ella o que están cerca de ella, ¿no? Entonces esta mujer le dice que pues en la selva va a pedir pronto un sacrificio y entre un ir y venir de esas cosas que aparecen y la selva nos trae, le trae un niño, entonces ella trata de rescatar a este niño, lo cuida, lo cuida como si fuera un hijo propio y la señora Chola le dice, no te encariñes porque la selva ya quiere su pago, ¿no? Va a querer su sacrificio. Entonces ella se da cuenta de que el niño despertaba como lleno de hormiguitas en la boquita o así. Y nunca le hacían daño, pero la otra mujer le decía, la selva lo está probando, la selva ya sabe que quiere comer este niño. Entonces, bueno, después de una plática que tienen ellas, pues le enseña a cómo sacrificar al niño. Ay, sí, muy fuerte. Bueno, sí, eventualmente sucede. Ella se da cuenta que una de sus hijas desaparece, que entra en la selva y no sale, no regresa. Y ella pues toma la decisión de la vida del niño por su hija. Entonces pues toma la decisión y con la otra mujer explicándole cómo hacerlo, pues deciden al niño y entregarlo a la selva, que básicamente pues es como algo, pues, una ofrenda que hacen y a los pocos minutos aparece su hija, ¿no? Su hija puede salir de la selva y la recupera. Entonces esto le crea a esta mujer, que no tiene nombre en el libro, que simplemente se refieren a ella como la vieja, porque al inicio y en el transcurso del libro ella ya no es esta mujer joven, ¿no? Es una viejita y nos cuenta, o sea, vamos descubriendo conforme avanzan los capítulos cómo es que esta viejita llegó a esta hacienda y tiene esta dinámica. Pero yo les estoy contando lo que pasa, ¿no? Cómo llegó esta señora ahí con sus dos hijas. Bueno, sus dos hijas crecen. Ella se da cuenta que pues en esta dinámica para sobrevivir con la selva pues es muy importante ofrecerle o darle lo que la selva le pide. Entonces ella le dice a su hija mayor, que se llama Santa, y le dice, tú vas a ser la encargada de tener hijos, ¿no? Tú necesitas tener muchos hijos para que podamos seguir ofreciéndole a la selva lo que ella quiere y podamos seguir viviendo en la selva. Entonces está esta creencia fuerte en esa dinámica y bueno, en algún momento la selva permite o sale un niño de la selva, un niño no tan niño, uno más adolescente, y decide quedarse con él, se llama Lázaro. Y este niño, bueno, también es un niño que en alguna población, en algún lugar, su madre decide abandonarlo en la selva porque ya no puede cuidar de él, ya no puede alimentarlo, o come ella o come el niño, entonces decide meterlo a la selva y perderlo ahí. Y Lázaro, bueno, eventualmente le agradece a la selva, a este ser, Dios, que le haya permitido salir y que le haya permitido encontrar la hacienda, ¿no? Entonces va pasando el tiempo y estos dos niños, ya adolescentes, jóvenes, pues empiezan a realizar esta encomienda, esta tarea que tienen de generar muchos más niños, ¿no? Entonces Lázaro y Santa empiezan a procrear mucho, empiezan a tener todos los hijos que pueden. Prácticamente Santa está todo el tiempo embarazada uno tras otro. Y tenemos esta otra hermana que es Ananda, que pues Ananda en los capítulos que habla sobre ella nos cuenta que pues ella se negaba como a entrar en la parte de tener hijos, ella no quería tener hijos, ella tuvo la fortuna de como ser la hermana menor, tuvo la fortuna de poder correr, crecer y estar explorando en la selva. Entonces Ananda tiene esta libertad total
de jugar, de divertirse, de no tener que hacerse cargo de la casa, cosa que no le pasa a Santa. Y bueno, pues va creciendo y pues Lázaro en algún punto se siente atraído por ella. Y pues le da curiosidad, ¿no? Decir, bueno, ya tengo a esta otra mujer, a Santa, ya se realizó todo nuestra relación y todo eso, pero está esta otra mujer a la que con la que no he interactuado de la manera que me gustaría. Y bueno, Nanda nos cuenta que un día la selva se abrió, o sea, estaba la selva y en la mañana escuchó como el llanto de un cachorro y se dio cuenta que había un perrito. Entonces, Ananda se encariña mucho con ese cachorro, es un perrito pequeño y lo empieza a cuidar y le pone de nombre Choclo. Entonces, bueno, nos habla de que pues ella pasaba las tardes corriendo y jugando con Choclo y que prácticamente Choclo era su hijo y ella se sentía como una perra, ¿no? Se sentía como como un animal más y que su hijo, su único hijo sería Choclo. Entonces, como que dentro de toda esta situación bastante extraña y un poco y triste de cierta manera, o muy, no, no cierta manera, muy triste porque estaba esta dinámica donde todos los niños que estaban teniendo Santa y Lázaro, pues los tenían eh, pues prácticamente como cuando juntas pollitos, ¿no? Para ofrecerlos. Entonces, todos los niños estaban ahí, pero todos los niños sabían y temían que en algún momento la selva iba a tener hambre y que se los iba a comer. Entonces se creó esta dinámica en la que a cierta edad, o más que la edad, sino que había como una representación, ellos decían que la selva se ponía roja, era el día en que la selva quería comer y bueno, ese día tenían que hacer la ofrenda. Entonces, Ananda, pues para no perder la cordura en toda esta situación, pues ella se aferra mucho a su perrito Choclo. Pero bueno, Santa, que estaba pues totalmente involucrada en esta dinámica, llega un momento en que se cansa mucho porque pues no todos sus embarazos se logran, llega a tener varios pérdidas. Y llega un momento en que ya está cansada y dice, ya no quiero tener más hijos, ahora le toca a Nanda tener hijos. Y a pesar de que la mamá, la vieja, se lo exige a Nanda, Ananda le dice que pues no, que ella no lo va a hacer, que ya no quiere tener hijos, que ya el único hijo que tiene es Choclo y that's it. Entonces, pues Santa, de acuerdo a como nos la van describiendo, pues es una mujer o con un carácter fuerte, con un carácter bastante, pues yo creo que sí rayando en lo psicópata, ¿no? Es muy fría, es calculadora y obviamente el hecho de que desde el principio tuvo inculcada la tarea de tener hijos como si fueran un ganado, pues en ella como que parto, como que en ella mató la parte humana y la parte maternal, entonces ella realmente nunca desarrolló como ese instinto, o más que instinto, como ese cariño por los niños, o sea, siempre lo vio de una manera desapegada, incluso pues son tantos los niños que tienen que llega un momento en que pues ya no, ni siquiera se empeña o se interesa en aprender los nombres de sus niños. Y bueno, entonces como la vieja le decía a Ananda, te toca tener hijos y el día Ananda no quiso, pues decide dejar descansar a Santa unos meses y después le dice que lo tiene que volver a hacer, ¿no? Y entonces, bueno, en esta dinámica, pues Lázaro intenta como acercarse a Ananda porque le gusta, porque se le hace atractiva. Y esto desencadena en Santa un cuadro de celos muy, muy fuerte. Entonces nos describe Ananda que un día, pues, sale de su habitación, se da cuenta que no está Choclo, el perrito, y su hermana está súper amable, ¿no? Su hermana está así que, ay, Ananda, quiero mucho, mira, que no sé qué, y yo estoy muy cansada, la verdad, quisiera que dejara descansar mi cuerpo un tiempo, y pues yo sé que si necesitas
si me puedes apoyar, pues yo sé que vas a tener que tener a Lázaro, pero Lázaro es mío, pero yo entiendo y bla, 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 y así según ella como súper comprensiva. ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pasa? Pues que le dice, mira, antes de que salgas a la selva a buscar a Choclo, ¿por qué no te sientas conmigo y comemos? Hice un guisado. Y se ponen a comer el guisadito las dos así, en amigas. Y ya que se está comiendo el guisado, pues Ananda dice, oye, es que esta carne sabe súper rica, o sea, ¿de dónde la sacaste? No es pollo, no es gallina, ¿qué mataste? ¿Un jabalí o qué fue? Y le dice, ya mira, ven, si quieres asómate al sartén, a la olla, ¿no? Para que veas de qué es el guisado. Y pues, ¿qué creen? Que le pasó como a Thalía en la novela esa donde le cocinaron a su gallina. Pues que la Nanda se asoma y se da cuenta que está en la cabecita de su perrito ahí. Entonces ella se da cuenta que su hermana le acaba de dar a comer a su perro. Entonces, esta situación le crea un super shock, o sea, ella se queda así como en shock y odia a su hermana y a partir de ese día como que Ananda como que pierde la razón, pierde la cordura, se vuelve una mujer, una niña, una mujer totalmente irracional y, y se empieza a volver como una criatura, ¿no? Te describe que pues empieza a gritar y unos gritos de dolor horribles, llega su mamá, se da cuenta de lo que sucede, Santa se ríe, o sea, por eso les digo, ella es como un poquito más como una psicópata porque ella era muy insensible y simplemente le dice, me las vas a pagar, o sea, le dice, esto es porque no quieres tener hijos, esto es porque me dejas a mí la responsabilidad y aparte me quieres robar a Lázaro, ¿no? Entonces toda esta situación está como bastante fea, o sea, cuando lees el libro sí te genera ese incomodidad y de saber que pues está planteado como pues como una realidad, ¿no? Para algunas personas en el libro. Entonces, bueno, desde ese momento Ananda deja llamarse Ananda y se percibe a sí misma como una perra, pero porque es la madre del perrito. Entonces ella ese día dejó de hablar, la tuvieron que encerrar en una habitación porque siempre que la dejaban salir se ponía violenta y empezaba a golpearlos y todo y bueno. Entonces recluyen a Nanda en una habitación. Entonces estamos en esta casa que parece una casa del terror. Hay una mujer que se siente un animal y está encerrada, muy apenas le dan de comer. Hay una vieja, una viejita, que pues cada cierto tiempo toma un niño y lo ofrece a la selva. Y está esta pareja extraña que todo el tiempo está embarazadas, teniendo hijos, teniendo intimidad, pero con esta mujer súper insensible, rara, no sé. Entonces, bueno, está esta situación en esta casa y después nos hablan un poquito de una de las niñas que se llama Ifigenia. Ifigenia era una de los niños más grandes y nos describe que tiene como un problemita en el ojo, como que es visca. Y Ifigenia pues era una niña que le gustaba asustar a sus hermanitos. Se divertía mucho diciéndoles cosas y asustándolos y así. Pero Ifigenia pues era como muy observadora, ¿no? Entonces ella siempre estaba como sola, entonces se fijaba qué estaba pasando y detectaba todos estos dramas familiares. Y Ifigenia eventualmente nos dicen en el libro que llega un punto en que ella sabe que ya va a ser su turno, que ya se han ido los niños más grandes y que pronto ella será pues la mayor y que le va a tocar ir a la selva a alimentar, pues a ofrecer su cuerpo, ¿no? Entonces, toda esta dinámica se ve interrumpida un día porque la selva un día permite que llegue una nueva mujer a la hacienda. Esta mujer se llama Romina y Romina viene de una población cercana. Romina viene de esta población en la que trabajaba para un chulo. Ya quienes se tengan la oportunidad de leer el libro ya sabrán como más a detalle la historia de Romina.
Pero llega a la hacienda y ya que está en la hacienda, como estaba súper embarazada, ya llega casi que pariendo y la viejita, la vieja la ayuda a parir y tiene un niño muy enfermo. Y ese niño pues la verdad está luchando por su vida. De hecho, en el libro lo describe como que está azulito, o sea, que se ve que es un niño que ya no puede respirar muy bien y que probablemente le quedan días. Y la viejita como que le da mucha nostalgia y se amarra a él y trata de cuidarlo para lograrlo, pero pues bueno, eventualmente no se salva ese pequeño. Y bueno, Romina pues viene a generar como mucho caos en esta casa, que de por sí era un caos y era como de terror, pero más por la parte de Santa, porque cuando llega Romina pues es una mujer más joven, bonita. Santa ya en este punto del libro pues nos describe que es una mujer que ya no menstrua, entonces ya no puede tener hijos, ya terminó su edad fértil y eso a ella le genera pues inseguridades porque digamos que ya no hay una razón fuerte que la vincule con Lázaro, porque pues de cierta manera digamos que lo que ella desarrolló por Lázaro pues fue amor, pero pues básicamente era hacer hijos, ¿no? Entonces esta mujer nueva que llega le genera inseguridad y Santa dice, no, pues no voy a dejar que esta mujer me robe a mi hombre. Y se empiezan a poner ahí como acaloradas las cosas. Después pasan como un montón de cosas en los últimos capítulos muy fuertes y bueno, ya para hacerles el cierre de la historia, pues al final de la historia tenemos a, a Santa que empieza a recordar que cuando era más pequeña tuvo la oportunidad de probar eh, algo de carne. Y lo recuerda como así vagamente que cuando ella era muy niña, pues con su mamá entró a la selva y se encontraron un cuerpo ahí. Y ella, metió la mano, ¿no? Y tomó un poco y comió. Entonces, su mamá en ese momento pues la alejó, la limpió y todo, pero ella recuerda como el sabor. Entonces, dadas las circunstancias donde ella pues ya pasa por todo este estrés de que llega Romina y que seguro que le va a robar a Lázaro y todo ese rollo, ella empieza a tener mucha curiosidad por comer uno de sus pequeños. Ella dice, pues, carne de mi carne, pues, ¿a qué sabe, no? Quiero saber qué sabor tiene. Entonces empieza a irlos a ver en las noches y a contemplar si lo hace o no. Y los niños, bueno, esto lo ven desde su perspectiva como un monstruo que está ahí acechándolos, que ya no únicamente es cuando la selva tenga hambre, sino que hay un monstruo que está esperando el momento de atacarlos. Todo eso genera como mucha tensión y mucha, pues empiezan ahí como un poquillo los temores entre los niños. Y eso hace que Ifigenia, si recuerdan Ifigenia que les comenté que era de las niñas más grandes, pues entre un poquito en la desesperación y empiece a alzar a los niños para ver si podían como rebelarse. Entonces, en algún momento ya, que es el punto de quiebre del libro, nos damos cuenta que la vieja se da cuenta de que está pasando eso y enfrenta a su hija Santa y le dice, es que no puede ser, o sea, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho para que la selva nos siga dando la oportunidad de estar aquí, ¿no? Para mantenernos vivos. O sea, estamos obligados de cierta forma a hacerlo para sobrevivir. Pero el hecho de que tú estés pensando en cómo, pues en comerte uno de tus hijos es ya otra cosa, ¿no? Ya se sale de toda esta dinámica y toda esta situación con la selva, como la exigencia y el pago que tenemos que hacer, sino ya eso ya lo estás pensando tú de una manera mórbida, ¿no? Entonces,
bueno, morbosa, y entonces la enfrenta, Santa se molesta muchísimo porque la enfrenta, porque le dice prácticamente todo lo que tienes lo tienes por mí, ha sido mi sacrificio, mi cuerpo, todo lo he dado por esta hacienda y tengo el derecho, perdón, tengo el derecho de comerme a uno si es lo que quiero. Entonces se le truena el cohete y va y agarra a uno de las pequeñas, a uno de los niños pequeños, una niña, y se va corriendo hacia la selva. Entonces, en toda esa dinámica, la señora le da una súper coraje, un shock, y le da pues yo creo que le da como un derrame cerebral. Por como te lo describe el libro, ella tiene como la mitad de su cara caída y tiene la mitad de su cuerpo también como inmóvil. Entonces te digo, por eso yo entiendo que tiene como un derrame o algo así, o un infarto. Entonces la viejita pues queda súper impresionada y dice, no, no puede ser, no, necesito rogarle a la selva que me devuelva a mi hija, que mi hija no sea este monstruo que se acaba de crear. Entonces la viejita hace por ir a la habitación de los niños y robarse un niño, bueno, no robarse, agarrar uno de sus nietos, de sus niños, para sacrificarlo en la selva. Entonces lo toma, está en esa dinámica de querer tomarlo, pero obviamente como ya está en esta parte y les menciona como imposibilitada físicamente por esto que le está dando, la señora sigue y sigue y intenta, pues los niños se rebelan y Ifigenia trata de rebelarlos contra la viejita y dice, pues en lugar de que hoy seamos nosotros como los pollos, el día de hoy que sea ella, ¿no? La viejita. Entonces los niños pues como que no le quieren hacer caso a Ifigenia y dicen, ¿sabes qué? Pues mejor en lugar de la viejita, pues tú. Y ándale que que se revelan todo el montón de chiquillada que estaban ahí, que no, la verdad no sé cuántos eran, pero seguro eran un montón. Y agarran lo que traía la abuela y lo agarran y pues se ponen a perseguir a Ifigenia y pues ya la empiezan para arrastrarla a la selva. Entonces, ese capítulo, que es el capítulo final, es súper, súper fuerte porque empieza a describirte toda esta cantidad como de violencia. Uy, no sé cómo escribirlo. Muy fuerte, o sea, cae un poquito en algo de terror, ¿no? Bueno, a mí en lo personal me da mucho más terror los extremos a los que llegamos como personas que lo fantástico, ¿no? Y bueno, ya, entonces pasa esta dinámica, los niños, que estamos hablando de niños de diferentes edades, empiezan a hacer esto y terminan con Ifigenia y la arrastran a la selva, ¿no? Y empiezan a danzar y a bailar y a decirle a la selva, sí, aquí está tu ofrenda y así. Entonces vemos toda esta dinámica donde ya esos niños y todas esas pequeñas personitas ya están bastante trastornadas por esta situación en la que crecieron. Y bueno, dentro de todo esto, Romina va y abre la puerta de la habitación donde estaba Ananda, que era la que ya se sentía criatura, ¿no? Y abre la puerta y la libera y cuando la libera, pues Ananda sale y corre por el patio y se siente libre y así. Pero ya, o sea, como no la describen en el libro, pues prácticamente ya caminaba a cuatro patas, ¿no? Entonces, mientras sucede eso, Lázaro intenta tomar a Romina, intenta pues forcejearla y hacerla suya de una manera forzada. Y Ananda, que recuerda todo lo que pasó con su perrito, con Choclo, pues decide atacarlo y lo muerde. Y lo muerde en el cuello. Entonces, les digo que es un capítulo bastante... Ay, perdón. Bastante rojo, por decirlo de alguna manera. Y todo ese caos sucede en el último capítulo. Y pues el libro termina de esa manera. Tenemos a Ananda, que después de morderle el cuello a Lázaro, corre hacia la selva y se vuelve criatura y ya te la describe como en ese momento deja de hablar, deja de todo y se pierde, ¿no? Romina, que se queda en la hacienda,
con la viejita ya casi ahí moribunda. Y los niños se van corriendo a la selva también y hacen lo de Ifigenia. Y la verdad, ya no te menciona más, pero no sé si esos niños regresan a la hacienda o ya se quedan ahí. Y te que describe que Santa, bueno, Santa sí llegó a la selva y cometió el acto que tenía planeado cometer contra su hija y que le gustó, ¿no? Y que decide que quiere más. Entonces, después de eso, ella intenta volver a la hacienda y ya no puede. O sea, ya no encuentra el camino de regreso, la selva se vuelve muy tupida, se vuelve muy cerrada y ella ya no encuentra el camino de regreso. Entonces, te da a entender que pues todos estos personajes que fueron llevados como al extremo, que fueron llevados como a su versión menos humana y más animal, más criaturas, al final entraron en la selva y ya no pueden salir de ella. Entonces, es un libro muy, muy interesante. La verdad, les digo que a veces cae un poquito en que te dé algo pues algo de terror, leer un poco sobre lo crudo que puede llegar a ser vivir tan cerca de la selva y a lo mejor en esta situación tan dependiente a ella, pero no de una manera positiva, ¿no? No es una historia en la que puedas decir, bueno, la selva me da de comer, me da frutos, me da animales, sino que se vuelve una dinámica de servirle a un dios. Y creo que es más como la desesperación de las personas que son parte del libro, que las orilla a crear su propio concepto de deidad para darle sentido a todo lo que pasaba. Porque pues al final eran cosas sin sentido. La cantidad de violencia que tenían las poblaciones donde ellos estaban y esa dependencia por sobrevivir cerca de la selva, pero sin realmente recibir sin recibir realmente todo su vasta, no sé cómo decirlo, pues todo lo que puede ofrecer, ¿no? O sea, es, creo que me quedé sin palabras. Sin, como muy, pues sí, yo creo que a veces escuchamos historias sobre lugares cerca o tan dependientes de la naturaleza donde hay como un enfoque, un aspecto positivo, ¿no? Aquí la selva da, pero también quita, es una dinámica donde la selva retrata más la, la crudeza de lo que puede haber en el mundo y que al final las cosas se vuelven como parte de ella y que representa como mucho esa parte de que hay un premio o hay algo que podemos obtener, pero hay algo que tengo que sacrificar a cambio. Entonces, los personajes como que la manera en que logran traducir esa dinámica es es esta representación de una deidad que justifica el hecho de que a veces es cruel con ellos y a veces puede darles mucho, pero todo depende de qué tanto yo estoy dispuesto como a sacrificar por él, ¿no? Y en cierta forma dices, pues, ¿por qué el sacrificio deben ser los niños, ¿no? O este sacrificio físico. ¿Y qué te da el derecho a ti de mantenerte con vida por sobre esas criaturas, esos pequeños, ¿no? Entonces, pues la verdad sigo digiriendo el libro. Lo terminé de leer esta semana y quería platicárselos antes de que empezara como
olvidar partes de la historia, sí. Hay muchas cosas que no mencioné porque pues me iba a quedar aquí como 3 horas, pero les recomiendo mucho leerlo. Yo lo compré en línea, se los vuelvo a mostrar la portada, les voy a poner una fotito y pues si quieren leerlo, 100% recomendado. Y nos vemos en el próximo videito. Yo creo que ahorita empecé a leer otro libro que se llama Antes de que se enfríe el café. Es de un escritor japonés, pero no me está enganchando tanto como me hubiera gustado. Entonces igual y cambio de título. Ya les platico en el siguiente video qué libro leí. Y pues cuídense mucho, lean mucho. Si no pueden, pues no importa. Disfruten mucho cada cosa que hagan y nos vemos pronto. Bye.